¿Cómo están, señores estudiantes del primer de Bachillerato General Unificado? Esta es la clase de Educación para la Ciudadanía, la semana número 40, con el tema Diferencias entre Estado, Nación y Gobierno, con el objetivo de diferenciar Estado, Nación y Gobierno a través de la identificación de sus funciones específicas y su rol histórico. Las diferencias entre Estado, Nación y Gobierno. Se tiene claro que nación hace referencia a un colectivo humano que mantiene los elementos comunes entre sí, que caracterizan su identidad, lo que les convierte en grupo único y diferenciable de los demás. Estos elementos pueden ser el lugar de nacimiento y de vida, es decir, el espacio territorial que ocupa, la condición étnica, cultural, histórica y lingüística. Este colectivo humano mantiene además lazos económicos y fraternales que consolidan su unidad. El concepto de nación es antropológico y está relacionado con la cultura de un pueblo. La nación ha existido desde antes del Estado. Su rol ha sido caracterizar culturalmente a un pueblo, generando entre las personas un vínculo, construyendo un solo cuerpo social, ideológico y cultural, que mantiene las diferencias para constituir un ente homogéneo, diverso pero unido, según nos dice Renan en el año de 1882. La nación no siempre está relacionada con un territorio. Hay estados sin una nación única, como es el caso del Estado español, que concreta algunas naciones, catalanes, vascos, gallegos y castellanos. También hay naciones sin estado, como es el caso de kurdos o los palestinos, quienes luchan por el reconocimiento de un territorio y de un estado como tal. No es el territorio lo que define una nación, sino los elementos de identidad cultural e histórica y de pertenencia a un colectivo humano, según nos dice Renan. El reconocimiento de las naciones en Europa se da entre los siglos XVI y XIX, con el final del feudalismo y el inicio de la modernidad, con el capitalismo en un contexto en el que era necesario consolidar la identidad de los países europeos y marcar su predominio económico. Los países de América Latina, inspirados en los procesos revolucionarios europeos, conformaron sus estados-nación cuando dieron fin al coloniaje con sus procesos de independencia. Así surgió, por ejemplo, el Estado ecuatoriano en 1830, ejerciendo su soberanía sobre un territorio en el que se ha asentado la nación ecuatoriana, según nos dice Quintero y Silva en el año de 1991. Inicialmente se reconoció solo la identidad cultural blanco-mestiza por ser la dominante, y se impulsó la homogenización de las culturas hasta la Constitución de 1998, que reconoce la diversidad y consagra una nación plural por la presencia de múltiples pueblos portadores de sus propios elementos culturales identitarios. El Estado es un armazón institucional que se ubica sobre una nación o varias para organizarla política y jurídicamente, por ser una instancia de poder que puede fortalecer el concepto de identidad de los pueblos. Tanto la nación como el Estado tienen la misma base social que es el pueblo, según nos dice García Linera en el año 2015. El rol histórico del Estado ha sido imponer cierto orden a la sociedad para controlarla. Por tanto, es un órgano de poder autónomo. El Estado se muestra a sí mismo como omnipresente y omnipotente. Está constituido por varios elementos, según nos dice García Linera en el año 2015. Los elementos del Estado son la población, que son los habitantes del territorio. El territorio, que es el espacio físico donde se ejerce la soberanía. La soberanía, es la autoridad en la que reside el poder político. Y poder es la capacidad
demandar. El gobierno se ubica en un espacio de poder sobre la sociedad para organizarla. Como autoridad, ¿qué es? Su rol de dirigir, administrar, controlar las instituciones del Estado. En democracia, el gobierno lo integra un grupo de personas elegidas por el pueblo para administrar el Estado con base en los lineamientos políticos e ideológicos que gozaron de la aceptación popular en las urnas. El tamaño del gobierno depende del tipo de Estado que se va a administrar, pudiendo ser nacional, provincial, cantonal o parroquial. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención.